¿se ha interesado alguna vez por lo que podrían esconder los números de la Biblia? Algunos creen que los números son algo más que símbolos matemáticos. Creen que encierran significados secretos y códigos que pueden desvelar cuestiones profundas sobre el plan de Dios para las personas. Números como el 7, el 1-2, el 4-0 e incluso el 3 aparecen tantas veces en la Biblia que la gente se pregunta, ¿tienen estos números significados ocultos que no podemos ver? Además, no solo tienen interés. No es una idea nueva que los números puedan conectar con Dios o ser utilizados como signos. Estudiosos, filósofos e incluso científicos llevan intentando averiguar qué significan estos números desde el principio de los tiempos. Algunas personas creen que la Biblia tiene mensajes secretos que pueden cambiar nuestra forma de entenderla, nuestras vidas e incluso el futuro. ¿Realmente queremos decir que estos sucesos ocurrieron por casualidad? Tal vez los números de la Biblia sean un lenguaje secreto que Dios ha utilizado para transmitir su mensaje de una manera más profunda. Hoy, guardianes de la Escritura, vamos a analizar esta cuestión. Vamos a averiguar qué pueden enseñarnos los números, cómo se han entendido a lo largo de la historia y, lo que es más importante, si Dios ha utilizado realmente estos números para hablarnos. Podrían ayudarnos a encontrar secretos profundamente enterrados en la Biblia. Si te quedas con nosotros hasta el final, te pediremos que pienses en los significados más profundos de los números que a menudo pasamos por alto en nuestras lecturas diarias de la Biblia. Los números no solo son importantes en matemáticas, sino también en la Biblia. Siguen apareciendo en los mismos lugares y en los mismos momentos, como si cada número tuviera su propio significado y mensaje espiritual. Hay muchos números en la Biblia que no solo significan números. También tienen significados que nos ayudan a comprender los planes de Dios y su relación con las personas. Pero, ¿qué tienen de bueno estos números? Empecemos por echar un vistazo. El número 7 representa la perfección y la plenitud divinas. El 7 es un número muy importante en la Biblia. Aparece por primera vez en el Génesis, en la historia de cómo se hizo el mundo. Dios lo hizo en 6 días y descansó el séptimo, convirtiéndolo en un día sagrado. Génesis 2, 2, 3. El número 7 está relacionado con la perfección y la belleza. Si algo se hizo en 7 días, significa que Dios lo vio completo y perfectamente hecho. Este número también aparece en otros lugares, como los 7 años de vacas gordas y flacas en el sueño del faraón, Génesis 4:1, o las 7 trompetas en el libro del Apocalipsis que suenan cuando el plan de Dios para el fin del mundo se ha completado. El 7 es el número de la belleza celestial, del círculo completo y de lo bien que funciona el plan de Dios. El número 1-2, todo el pueblo de Dios junto. El 12 es otro número que aparece mucho en la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, este número tiene mucho que ver con el pueblo de Dios. Hay 12 grupos de israelitas, que son el pueblo elegido de Dios en la tierra. Si nos fijamos en cómo Jesús eligió a sus 12 discípulos, está mostrando esta idea, todo el pueblo de Dios, no solo los de un país, sino de todo el mundo. También hay 12 muros, 12 cimientos y 12 tipos de piedras valiosas en la Nueva Jerusalén del Apocalipsis, lo que está relacionado con el número 12. Para los fieles a Dios, esto representa la idea de un pueblo perfecto e íntegro. En resumen, el número 12 no es solo un número, es también un signo de que la palabra de Dios a su pueblo se cumple plenamente. El número 40, el número de la búsqueda y la limpieza. Sin embargo, el número 40 se relaciona a menudo con las pruebas y con un tiempo de limpieza. En la Biblia, este número aparece en varios acontecimientos importantes. Por ejemplo, Noé permaneció en el arca durante el diluvio 40 días y 40 noches. Moisés pasó 40 días en el monte Sinai. Los israelitas vagaron por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Y Jesús ayunó en el desierto durante 40 días antes de comenzar su ministerio público. En cada uno de estos acontecimientos hay un tiempo de prueba. El pueblo se enfrenta a problemas, pero también tiene la oportunidad de crecer y acercarse a Dios. El número 40 representa este proceso de limpieza y preparación, que hace más clara nuestra dependencia de Dios. El número 3, estar espiritualmente lleno. La Biblia también tiene mucho que decir sobre el número 3. Está relacionado con la idea de la plenitud espiritual. Está relacionado con la idea de la plenitud espiritual y la aparición completa de algo sagrado. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la mejor imagen de esto. Muestra a Dios en toda su plenitud. Además, el número 3 aparece en muchos momentos de prueba y revelación.
Por ejemplo, Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Jesús resucitó al tercer día y, antes de ser arrestado, dijo a sus seguidores que rezaran 3 veces en el huerto de Getsemaní. Esto significa que el número 3 significa aprobación espiritual y culminación en lo que Dios hace. Esto significa que cuando miramos estos números 7, 1, 2, 4, 0 y 3, sabemos que no son simplemente aleatorios. Cada número tiene un significado más profundo de lo que parece. Representan ideas espirituales como la plenitud, la belleza, el juicio y la expresión de Dios. Muestran la profundidad espiritual y el conocimiento divino que se encuentran en toda la Biblia. Estos números no son solo hechos, son también indicios de un código mayor. Dios ha utilizado este código para hablarnos a través de los tiempos. Estas cosas nos ayudan a descifrar los secretos del reino de Dios. Nos empujan a profundizar en cada versículo más allá de las palabras. ¿Y tú, guardián de las Escrituras, has visto algún otro número importante en la Biblia? ¿Qué números han tocado más tu corazón? Envía tus comentarios a continuación. Hablemos de lo que hemos encontrado. Veamos algunos ejemplos concretos en los que aparecen estos números y hablemos de ellos con más detalle ahora que hemos hablado del significado espiritual de los números en la Biblia. De esta manera, podemos entender mejor cómo Dios utiliza los números para decirnos cosas profundas sobre Él mismo, su plan y nuestro viaje espiritual. Veamos cómo estos números pueden representar verdades sagradas que nos hablan tanto de manera espiritual como cotidiana. El número 7, cómo hizo Dios el mundo y el descanso. Cuando la gente ve el número 7, a menudo piensa en la belleza y el descanso divinos. La Biblia dice en el Génesis que Dios hizo el mundo en 6 días. En el séptimo día descansó, bendijo y santificó. Génesis 2, 2, 3. Este momento marca el final de una obra perfecta que no necesitaba nada más para ser terminada. Darse un día libre cada 7 días no es solo una cuestión de tiempo, es también una cuestión de bienestar mental. Dios nos muestra que hay un orden divino en las cosas mientras descansa. Por eso, el número 7 representa la plenitud, la belleza y la unidad del plan de Dios. Dios también les dijo a los israelitas que marcharan alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días y que tocaran sus cuernos 7 veces el séptimo día. Esto sucedió en el libro de Josué, cuando los israelitas estaban capturando la ciudad. Los muros de Jericó cayeron cuando la gente hizo lo que Dios les dijo que hicieran. Josué 6. Este ejemplo respalda la idea de que el número 7 está relacionado con Dios cumpliendo sus promesas y actuando para vencer. El número 1-2, la elección y la promesa de Dios a su pueblo. El número 1-2 desempeña un papel importante tanto en el pasado de Israel como en la misión de Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios eligió a las 1-2 tribus de Israel para que fueran su pueblo. Esta elección muestra lo grande y variado que es el pueblo de Dios, así como su promesa de estar siempre con Israel. Las 1-2 tribus no son solo los descendientes de Israel, sino también una promesa de bendiciones para un grupo especial de personas llamadas a ser una luz para el mundo. Isaías 4:9, 6. En el Nuevo Testamento, Jesús eligió a 1-2 personas para que fueran sus discípulos. Esta elección tiene un profundo significado. Los 1-2 apóstoles no solo eran seguidores de Jesús, sino que también representaban a las 1-2 tribus de Israel. Eran un signo del nuevo vínculo de Dios con su pueblo, que ya no era solo para un país, sino para todos los pueblos. En el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén tiene 1-2 muros y 1-2 cimientos. Las 1-2 piedras valiosas se utilizan para describir la ciudad celestial, lo que significa que todo el pueblo de Dios será restaurado al final de los tiempos. De este modo, el número 1-2 es un signo del plan de Dios para la unidad, la unión y la culminación. Dios quiere que su pueblo haga una promesa de amor y lealtad entre sí, no solo con un país, sino con todos los pueblos. Esto es mostrado por el número 1-2. El número 4-0, el tiempo de prueba y limpieza. El número 4-0 aparece a menudo en tiempos de prueba y limpieza. Leemos en el Antiguo Testamento que después de ser liberados de Egipto, los israelitas vagaron por el desierto durante 4-0 años antes de llegar a la tierra prometida. Números 1-4, 3-3, 3-4. El pueblo tuvo que aprender a creer en Dios y a seguir sus reglas durante estos 4-0 años. Antes del viaje, el pueblo adoraba a los dioses egipcios, por lo que tuvieron que purificarse para poder llegar a la tierra prometida. Cuando Jesús ayunó en el desierto, fue tentado por el diablo y oró y ayunó durante 4-0 días y 4-0 noches, Mateo 4, 1-1. Este es otro uso importante del número 4-0. Este tiempo representa un tiempo de preparación para la misión de Jesús.
Durante este tiempo, fue purificado y renovado. En la historia de Moisés cuando recibió de Dios las tablas de la ley en el monte Sinaí, también aparece el número 40. Allí no comió ni bebió nada. Allí, no comió ni bebió durante 40 días y 40 noches mientras rezaba para que Dios guiara a los israelitas, Éxodo 3:4, 2:8. Por eso, el número 40 es un signo de preparación y limpieza, que muestra que los tiempos difíciles sirven para edificar la fe y preparar a la gente para lo que está por venir. No es un castigo, es una forma de crecer espiritualmente y acercarse a Dios. El número 3 representa la Trinidad y la plena manifestación de Dios. Por último, la Biblia utiliza el número 3 de maneras muy importantes. Dios es tres cosas en una, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta Trinidad está en el centro de la forma en que Dios se manifiesta plenamente a los hombres. El número 3 aparece cuando Dios se revela y la obra espiritual está terminada. En este caso no es un accidente que Jesús resucitara de entre los muertos al tercer día. El hecho de que Jesús resucitara de entre los muertos al tercer día muestra que el plan de Dios para salvar al mundo tuvo pleno éxito. Este momento de la resurrección inicia una nueva era para la gente, porque ahora todo el que cree en Cristo puede vivir para siempre. Jesús también dice a sus discípulos que recen 3 veces en Getsemaní, y el número 3 aparece también en otros lugares, lo que sugiere que la presencia de Dios y la plenitud espiritual están siempre vinculadas a este número. Estos ejemplos demuestran que los números en la Biblia son algo más que símbolos matemáticos. También son importantes signos espirituales que muestran lo que Dios está planeando. Los números 7, 1, 2, 4, 0 y 3 tienen significados profundos. Estos números están relacionados con la perfección de Dios, el vínculo que estableció con su pueblo, la limpieza y la preparación, y la plenitud espiritual de la Trinidad. Podemos pensar en lo que Dios quiere enseñarnos cada vez que vemos estos números en la Biblia. Como resultado, tenemos un mejor conocimiento de la Biblia y sabemos que no es una colección de eventos al azar, sino más bien el lenguaje de Dios que Él usa para hablarnos de maneras sutiles pero poderosas. Hasta ahora, hemos visto que los números de la Biblia tienen profundos significados espirituales y son símbolos. Ahora, vamos a examinar una cuestión que ha interesado a expertos y personas normales durante cientos de años. Hay un código secreto oculto en los números de la Biblia. Es interesante pensar que Dios puede haber utilizado los números para enviar mensajes secretos, y mucha gente cree que el sistema numérico de la Biblia es algo más que una forma de representar las cosas. Algunas personas dicen que cuando se ordenan o suman ciertos números de una determinada manera, revelan secretos sagrados o incluso profecías. La Biblia como libro de términos matemáticos. Antes de entender esta idea, hay que pensar que la Biblia no es solo un libro, sino también un código sagrado. Algunos expertos en numerología bíblica afirman que el orden de los números, la repetición de algunos números e incluso la colocación de los textos pueden ayudarnos a descifrar lo que Dios está tratando de decir. Por ejemplo, se cree que el número 7 representa la culminación y la totalidad, como ya hemos visto. Pero algunos eruditos creen que está allí donde se habla de acontecimientos importantes. El libro del Apocalipsis está lleno de secuencias numéricas que, cuando se leen de cierta manera, forman patrones que algunas personas piensan que están relacionados con predicciones o acontecimientos que sucederán en el futuro. ¿Qué significa el número 666? Es el número de la bestia. El famoso número 666, que es el número de la bestia en Apocalipsis 1:3, 1:8, es uno de los ejemplos más interesantes de un número código en la Biblia. Durante cientos de años, filósofos, religiones e incluso científicos han intentado averiguar qué significa realmente este número. En la costumbre cristiana, el número 666 está vinculado al anticristo y al fin del mundo. Sin embargo, a lo largo de los años, muchas personas también han intentado averiguar qué significa el número en sí. Algunas personas piensan que el número 666 podría ser una referencia secreta a Nerón, el gobernante romano, a quien muchos ven como un tipo del anticristo. Esto proviene de la gematría, una forma de asignar números a las letras del alfabeto. Algunos investigadores creen que cuando se suman las letras del nombre Nerón César, se obtiene el número 666, que está relacionado con el Imperio Romano. Esta es una de las formas en que los números pueden utilizarse para ocultar mensajes del pasado o incluso del futuro. Patrones numéricos y simetría en el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis tiene otro ejemplo de números que podrían tener significados ocultos. Esta vez, se trata del número 1-2. En el Apocalipsis, diferentes números se usan de maneras que parecen patrones que se repiten y son ordenados.
como las 12 tribus de Israel, los 12 maestros, los 12 muros de la Nueva Jerusalén, e incluso los 144,000, 12 veces 1,000, sellados que muestran cuántas personas pertenecen a Dios. Estos patrones numéricos no solo apuntan a la simetría cósmica, sino que también apuntan a un plan divino para compartir un plan perfecto de salvación y justicia. Es como si Dios hubiera plantado números y señales a lo largo de la historia que, cuando se juntan correctamente, muestran un plan mayor para la salvación. Estos números siguen apareciendo de forma planificada, como importantes puntos de inflexión en su historia de redención. ¿Hasta qué punto es perfecto Dios en la Biblia y en las matemáticas? Algunos estudiosos afirman que el sistema numérico de la Biblia muestra el perfecto orden matemático de Dios, junto con cualquier posible significado oculto. El orden de los números y el hecho de que algunos de ellos aparezcan una y otra vez puede considerarse una prueba de la unidad divina. Si nos fijamos en la Biblia, por ejemplo, las matemáticas no solo tienen que ver con los números, sino también con la estructura del texto. Tomemos como ejemplo la popular secuencia de Fibonacci. Cada número de esta secuencia es la suma de los dos números que le preceden. Hay quien dice que la Biblia tiene algo que ver con este orden, sobre todo en lo que se refiere a cosas como el número de líneas y capítulos, que a menudo pueden dividirse de forma que tengan sentido. Esto sugiere que existe un orden mayor del que parece a primera vista. La ley de Dios en el Antiguo Testamento. Es interesante ver cómo los números pueden ocultar mensajes. El Códice de Enoc es un libro legendario que tuvo un gran impacto en las costumbres judías. Contiene una lista de números que tienen que ver con el orden de las generaciones y la estructura del universo. Esta cadena de números suele estar relacionada con enigmas espirituales que, para muchos, siguen siendo una llamada a buscar la revelación de Dios. Además, los números 4,0, un tiempo de prueba y purificación, y 7,0, toda la generación, se mencionan de forma extraña. Estos números, cuando se comparan con otras partes de la Biblia, parecen revelar un plan de Dios mucho más complicado de lo que pensamos. Los eruditos aún no se ponen de acuerdo sobre si la Biblia tiene o no un código secreto, pero no podemos negar que Dios ha utilizado los números de manera importante a lo largo de toda su palabra. Algunos de estos números pueden esconder significados mayores que solo descubriremos a medida que aprendamos más sobre la Biblia. Podemos decir que los números son una parte importante de la revelación celestial, ya se utilicen como símbolos, en la historia o en las matemáticas. También nos animan a seguir buscando el conocimiento y la comprensión. ¿Y tú, guardián de las Escrituras? ¿Ha habido alguna vez en la que un número o una serie de números de la Biblia te hayan hablado de verdad? Comparte tus pensamientos en los comentarios y hagamos juntos este viaje de aprendizaje. Comenzaremos con las partes más estándar y conocidas de los números bíblicos. A continuación, hablaremos de las ideas más interesantes y discutibles. Mucha gente ha intentado descifrar códigos secretos o ver el futuro observando los números de la Biblia. ¿Podría haber algo más de lo que vemos escondido en los números? Pensemos en algunas de estas teorías e ideas que la gente aún no comprende. La búsqueda del códice perfecto. Una de las ideas más interesantes sobre los números de la Biblia es que puede que no sean solo símbolos o representantes sin sentido. La Biblia puede ser un códice celestial, un libro perfecto que encierra profundos secretos sobre el universo, la creación e incluso Dios. Algunos eruditos y matemáticos piensan que si leemos la Biblia con la clave correcta, podemos encontrar un código global que explique cómo funcionan el universo y el mundo. Este código podría vincular las matemáticas, la física y la fe. Este pensamiento surge de la creencia de que, dado que Dios lo hizo todo, la Biblia se elaboró de una forma matemáticamente perfecta, al igual que Él es perfecto. Los partidarios de esta idea señalan como prueba la serie de Fibonacci, la proporción áurea y otras formas matemáticas que se encuentran en la naturaleza y en la Biblia. Por ejemplo, el Antiguo Testamento habla del tamaño del tabernáculo. Sus medidas pueden verse como un espejo del orden cósmico, ya que son simbólicas y siguen reglas matemáticas universales. Pero, ¿son realmente ciertos estos patrones? Necesitamos realmente buscar estas similitudes para dar sentido a la palabra de Dios. La profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿qué significa todo esto? La conocida profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 2,4, 2,7 es otro tema discutible en cuanto a los números bíblicos. A lo largo de la historia, diferentes personas han ideado distintas maneras de entender esta promesa, que abarca 490 años. ¿Cómo deben entenderse las semanas de Daniel es lo que causa más debate?
Algunos religiosos piensan que las semanas de Daniel duran en realidad 7 años, no 7 días. Esto significaría que ha habido 490 años en total. Esto significa que las predicciones que allí se hacen, como las que se refieren a la venida del Mesías y a los acontecimientos que sucederán en el fin del mundo, pueden tener una clara relación con cosas que sucederán en el pasado y en el futuro. Otros piensan que la última semana de la que habla Daniel aún no ha sucedido y podría estar relacionada con cosas como la segunda venida de Cristo o la aparición del Anticristo. Diferentes personas tienen diferentes ideas sobre lo que significa esta promesa, especialmente cuándo y cómo se desarrollará la línea de tiempo profética de Dios. Algunas ideas tratan de averiguar el momento exacto en que estas semanas llegarán a su fin, incluso proponiendo fechas y escenarios para cosas como el rapto y el juicio final. Pero, ¿están estos puntos de vista basados en hechos, o simplemente estamos inventando números para que encallen con nuestras propias ideas de cómo será el futuro? Los números y la búsqueda del fin del mundo. Las personas que tratan de utilizar las matemáticas religiosas para adivinar cuándo ocurrirá el fin del mundo siempre van a salir a relucir en las discusiones sobre ideas controvertidas. Hoy en día, la mayoría de la gente piensa que los números de la Biblia pueden decirnos las fechas exactas de cosas que ocurrirán en el futuro, como el fin de los tiempos o el juicio final. Algunas personas obtienen sus tiempos del número de años que transcurren entre ciertos acontecimientos históricos, como la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 y su posterior reconstrucción. Otros intentan relacionar el séptimo número, que significa perfección y culminación, con la segunda venida de Cristo. Dicen que como Dios descansó en el séptimo día de la creación, la historia de los pueblos también terminará en la séptima era. Algunas personas incluso piensan que los números de algunos textos pueden utilizarse para averiguar el año exacto en que Cristo regresará. Aunque estas lecturas son muy complicadas e intentan predecir el futuro, a menudo se equivocan en las fechas. Si predicen fechas equivocadas, tratan de explicarlas como parte del plan de Dios o como un error en los números. Qué peligroso es sobreinterpretar. Una de las cosas más difíciles de intentar descifrar códigos secretos y utilizar números de forma lógica es que uno puede equivocarse. La idea de que cada palabra bíblica tiene un significado oculto y que los números de la Biblia pueden utilizarse como un mapa del tesoro sagrado es muy atractiva. Sin embargo, es importante recordar que la Biblia fue escrita por personas movidas por Dios, y que hay que tener en cuenta el trasfondo histórico y religioso a la hora de interpretar la palabra. No solo los números son importantes para entender la Biblia, también es muy importante lo que Dios quiere decir al corazón de las personas. Como guardianes de las Escrituras, nuestra labor es buscar la verdad con respeto y conocimiento, sabiendo que tal vez no podamos comprender plenamente todas las maravillas de Dios en este momento. Las teorías sobre los números secretos de la Biblia son interesantes porque muestran lo mucho que todos queremos saber y comprender. Sin embargo, es importante ser inteligentes y no ceder al impulso de buscar respuestas fáciles o predicciones del fin del mundo basadas en números. En su lugar, debemos centrarnos en el mensaje bíblico de fe, esperanza y redención, creyendo que si buscamos de verdad el conocimiento de Dios, Él nos mostrará lo que necesitamos saber en el momento oportuno. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el rompecabezas de los números en la Biblia. Hemos visto muchas ideas interesantes y a veces controvertidas a lo largo del camino. Aún así, pensemos en lo importante antes de terminar esta parte. Los números en la Biblia son muy importantes, tanto simbólica como prácticamente. Todo, desde los números sagrados como el número 7 que aparece mucho hasta las ideas complicadas que intentan descifrar códigos secretos ocultos en la Biblia, apunta a lo grande que es Dios. Dios es el Señor del orden y la perfección. Pero, como hemos visto, no todo lo que brilla es oro. Los números pueden usarse para adivinar o entender cosas de maneras que no muestran realmente de qué trata la Biblia, que es amor, esperanza y redención. Para ser guardianes de las Escrituras, no basta con que descifremos códigos o busquemos secretos ocultos. También tenemos que vivir la palabra cada día. En cómo utilizamos los números y las lecciones de la Biblia para mejorar nuestras vidas es donde reside su verdadero poder. Como el número 7, que nos habla del descanso y la belleza de Dios, que podemos vivir cada día. El número 40, que representa la prueba y la preparación, nos dice que incluso cuando las cosas son difíciles, siempre existe la posibilidad de volver a empezar y cambiar. Lo más importante es que la Biblia es un libro de vida, a pesar de todas las ideas y enigmas. No se trata de encontrar respuestas que nos alejen del objetivo principal. Nos dice que seamos inteligentes, que confiemos en Dios y que compartamos su verdad.
¿Qué opinas de estos hechos y de las ideas que tratan de explicarlos, guardián de las Escrituras? ¿Alguna vez la Biblia te ha dado un número que realmente te haya hablado al corazón? Deja tus pensamientos en el cuadro de abajo. Pensemos en cómo estos hechos pueden cambiarnos a medida que avanzamos en nuestro camino espiritual. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para poder seguir nuestro viaje a través de los secretos de la Biblia. Cuéntale a otras personas que guardan la Biblia sobre esta película para ayudar a difundir estas lecciones sabias y llenas de fe. Nos vemos en la próxima película, donde veremos otro asombroso versículo bíblico. Sigue haciendo lo que haces.